Continuamos entonces con la programación de los botones de guardar, eliminar y nuevo. Estos botones entonces los vamos a programar para que permita realizar este tipo de funciones. En guardar le damos doble clic y ustedes ven que en este momento lo que estamos haciendo es invocar una función. Simplemente vamos a llamar guardar. Esa función se encuentra en la parte superior de nuestro código, guardar, y lo único que hace es retornar un booleano en el cual dice si actualizó o no actualizó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Que en la parte superior he colocado unos videos de referencia en YouTube en los cuales ustedes pueden profundizar sobre este tema, sobre el manejo de procedimientos almacenados y acceso a bases de datos desde C#. Crear un booleano, lo llamamos actualizado. Con este nosotros verificamos si actualizó o no actualizó la información. Aquí definir si validar. ¿Qué es validar? Es otra funcioncita que hemos creado para verificar que los campos tengan la información correcta y que no se ingresen campos vacíos, y eso haga que nuestro programa pueda sacar error. Entonces, validar es una función que tenemos en la parte superior. Es esta función de validar. Lo que hace es recorrer cada uno de los campos que tenemos en nuestro formulario y verificar si esos campos tienen información o no. Entonces, verifica si le hemos colocado un nombre, si hemos colocado un documento, si tenemos información en cada uno de ellos. Para eso entonces hemos nosotros utilizado en este momento este componente que es un error provider. El error provider es un objeto que me permite a mí, simplemente desplazándolo hacia nuestro formulario, permitirme a mí hacer validación de los campos en forma muy estructurada y muy organizada, y él me muestra indicación de qué campo es el que tiene el error. Entonces, continuando nuestro código, eso es lo primero que vamos a hacer nosotros entonces cuando estamos haciendo la validación. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos una variable si hay o no error en los campos. Decimos si en el campo nombre txt este campo está vacío. Si es igual a vacío, entonces utilizamos el error provider, que en este caso le coloqué el nombre mensaje de error, y le asigno un error, set error, el nombre del campo y cuál es el mensaje que debe mostrar. Colocamos el foco en ese campo, o sea que el mouse se coloque en ese campo para indicarle al usuario que ahí es donde está el error. Y error campos es una variable en la cual nosotros vamos a decir si presentó o no presentó error. Si no hay error, entonces, o ya se corrigió el error, con esta funcionalidad acá le estamos diciendo que en el campo nombre, si no hay error, que simplemente no saque ningún mensaje, que lo coloque en vacío. Entonces, si anteriormente se produjo un error y lo corregimos, con este se hace el borrado de ese error para poder continuar la evaluación de los otros. Y así hacemos por cada uno de ellos. El documento verificamos si está vacío, y si es así que esté vacío, entonces simplemente lo que hacemos es que tome el foco y que ese campo muestre este mensaje de error. Así haríamos por cada uno de los diferentes campos que tengamos dentro de nuestro formulario. Recordemos que esto es muy importante para que evitar dos cosas. La primera, que saque error nuestro programa, y la segunda, el tema de las validaciones, evitar que en la base de datos ingrese información que sea errónea y no llenar con basura la base de datos. También lo que hacemos nosotros dentro de estas validaciones es verificar si es numérico o no es numérico. Si este campo que nosotros tenemos definido, por ejemplo de documento, es numérico o no es numérico los valores que hemos entrado. Entonces, esa validación de si es numérico o no es numérico, entonces mire que acá estamos invocando una función que se llama es numérico y recibe el valor que yo necesito evaluar, y el que me retorna un verdadero o un falso, dependiendo si encuentra que es o no numérico. Entonces, retornando a nuestra función de guardar, encontramos que lo primero que hacemos es realizar esa validación.
el try y el catch para controlar los errores, y creamos entonces acá un objeto de nuestra clase para poder, de acceso a datos, para poder entonces ejecutar una sentencia y actualizar o modificar la información dentro de la base de datos. Creamos una sentencia y esta sentencia tiene una particularidad, que nosotros acá no estamos haciendo un select, sino que estamos ejecutando un procedimiento almacenado. En este caso, uno de los procedimientos que ya vimos en el primer video, que es actualizar empleado, se invoca desde esta funcionalidad con los diferentes parámetros de los campos que vamos a realizar entonces nosotros la actualización. Entonces, con actualizar empleado nosotros podemos o ingresar un empleado si no existe, o simplemente actualizar la información del empleado si este ya existe. ¿Y en qué forma ejecutamos esta sentencia? Y creamos un método que se llama ejecutar comando. Este ejecutar comando está en nuestra clase de acceso a datos. Ejecutar comando, entonces recibe la sentencia. Ustedes en la parte superior van a ver que hay un comentario que dice: recibe una sentencia para realizar acciones de actualizar, retirar y nuevo. Solo retorna un valor numérico que indica cuántas filas fueron afectadas. O sea, esta ejecución de comandos no me sirve a mí para extraer un conjunto de datos dentro de una base de datos. No, lo que hace es enviar información para actualizar, ya sea ingresar o para retirar o modificar una información en la base de datos. Recibe la sentencia. Acá entonces creamos un mensaje de salida si los datos se actualizaron o no satisfactoriamente. Es una forma de inicializar. En caso de que no se dé, en la parte inferior nosotros salida le colocaríamos como falló la inserción y sacaríamos el mensaje el error que encontremos. ¿Cómo procedemos entonces en esta de ejecutar comandos? Igual que lo anterior, abrimos la base de datos, creamos un objeto SQL command en la cual nosotros le pasamos cuál es la sentencia que vamos a ejecutar y la conexión a la base de datos. Él me va a retornar, cuando ejecuta ese query, me va a retornar una información, o sea, él me va a retornar un valor numérico que va a indicar cuántas filas fueron afectadas en la base de datos. Y procedemos a cerrar la base de datos. Si ese valor que retornó en la ejecución es mayor de 0, quiere decir de que se afectaron una o varios campos registros dentro de la base de datos. Si no, entonces si es igual a 0, entonces salida colocamos que los datos no fueron actualizados. Pero si se dieron datos actualizados, sacamos este mensaje, salida, los datos fueron actualizados. Y este valor es el que él va a retornar para yo poder desde el llamado sacar el mensaje si actualizó o no actualizó la base de datos. Entonces, como pueden ver ustedes acá, ese mensaje es recibido cuando se hace la ejecución, y entonces ahí es cuando dice si actualizó o no actualizó. Y posteriormente hacemos el llamado a la función de llenar la base, el data grid. Llamamos llenar data grid para que de nuevo refresque la información que se ha actualizado, y así permitir que si modificamos, ingresamos o retiramos un registro, entonces se vea reflejado en el grid. Listo, esto lo haríamos entonces nosotros para guardar la información. Asimismo tenemos otro método que es del botón de eliminar. Entonces en este botón de eliminar llamamos la función eliminar, subimos acá, encontramos la funcionalidad de eliminar, creamos el objeto de acceso a datos, creamos la sentencia invocando el procedimiento eliminar, que es el que está ya almacenado en la base de datos, y le pasamos el ID del empleado que necesitamos eliminar, y simplemente va y ejecuta ese comando como explicaba anteriormente en nuestra clase de acceso a datos. Entonces simplemente invoca este método con esta sentencia y eliminaría el registro, y posteriormente llenamos el grid de nuevo para poder refrescar los cambios que se hicieron. Cuando nosotros le decimos que es nuevo, presionamos el botón de nuevo,
lo que hacemos inicialmente es limpiar todos los campos con el fin de tener todos los campos libres para poder ingresar la información. Seleccionamos el combo desde el principio en la posición 0, asignamos unas fechas iniciales y yo ya con esto ya puedo empezar a hacer la actualización ingresando los datos y posteriormente le diría guardar para que me actualice esos datos. Finalmente, dentro de este formulario tendríamos el botón de salir, que es este botón. Entonces acá simplemente lo que hacemos es mostrar un mensaje en pantalla y en el cual la persona va a decir si quiere o no salirse del formulario, y dependiendo de eso cerramos o continuamos dentro de nuestro formulario. Finalmente, entonces nosotros veremos cuál es el código que hemos utilizado para la administración de la seguridad. Es semejante al código que acabamos de visualizar en este formulario. Entonces, si nosotros vemos, es un formulario bastante sencillo de la administración de la seguridad, en el cual nosotros simplemente vamos a solicitar un usuario y una clave de un empleado, y dependiendo de eso, entonces ya la guardamos, la retiramos o podemos realizar la consulta. De acuerdo a lo que vimos en unos videos anteriores, lo que hacemos es simplemente llenar este combo con los empleados, le damos el clic consultar y él me trae la información del usuario y la clave si existe en la base de datos. Entonces esta funcionalidad es semejante a la que acabamos de ver en el formulario anterior. Tenemos asimismo guardar y eliminar los registros que nosotros estamos manejando dentro de este formulario. Entonces lo primerito que vamos a hacer entonces es, cuando nosotros el formulario se carga, o sea, cuando le hacemos doble clic sobre el formulario, entonces aparece la funcionalidad, el evento de cargar. Entonces hacemos la invocación de una función que se llama llenar combo empleados. Esta función la tenemos en la parte superior y en ella lo que hacemos es llamar una funcionalidad para crear un data table. Creamos el objeto de data table, accedemos a los datos para ir a nuestra clase y poder obtener la conexión y extracción de la información, y le decimos, invocamos el método cargar tabla, el cual ya explicamos anteriormente, y le decimos que me cargue la tabla de empleados, y esto me genera un data table. Ese data table es el que yo voy a colocar en el data source del combo empleado. Entonces el data table se lo asigno al combo a través de data source. Y recuerden que cuando tenemos un combo, yo tengo que decirle cuál es la información que tiene que mostrar y cuál es el código interno que está manejando. En este caso le estoy diciendo que me va a mostrar el campo que tiene str nombre, o sea, el nombre de la persona, e internamente va a manejar el código del ID del empleado. Y acceso punto cerrar base de datos. Entonces hacemos el cierre de la base de datos para que no quede activa. Ahora procedemos entonces a realizar el código de guardar. Acá mismo invocamos otra función, entonces nos vamos para guardar, y en guardar, al igual que lo anterior, tenemos la funcionalidad de validar. Entonces tenemos la función en la cual nosotros realizamos esa validación. Entonces esto nos va a permitir de que no entremos información incorrecta a nuestra base de datos y verificar que los campos no estén vacíos. Entonces esta es la misma funcionalidad que nosotros utilizamos para el manejo en el formulario de empleados. Utilizamos también el error provider y verificamos que los dos campos sí tengan datos correctos, y verificamos que sí sea información que permita la actualización en la base de datos. Entonces después de realizar la validación en guardar, procedemos nosotros a controlar con try y catch los errores. Creamos el objeto de acceso a datos, generamos la sentencia que nosotros necesitamos entonces actualizar, y a partir de esto entonces nosotros invocamos ejecutar comando con esa sentencia.
Entonces va a nuestra clase, ejecuta este método y procedemos entonces ya a hacer la actualización, y él, dependiendo si me retorna si actualizó o no, sacaríamos entonces un mensaje que indique si los datos fueron actualizados con este mensaje de acá. En eliminar, entonces es también muy sencillo, simplemente hacemos de nuevo nuestro objeto de acceso a datos, creamos una sentencia que es la de eliminar seguridad y realizamos la invocación del método ejecutar comando con esta sentencia. Bueno, y una vez hemos eliminado, procedemos a limpiar los campos de nuestro formulario, porque ya esos datos ya no van a existir, entonces realizamos la limpieza. Lo otro es consultar. Cuando nosotros realizamos una consulta de un usuario para ver si tiene su clave y su usuario, entonces simplemente en el combo seleccionamos ese usuario y procedemos entonces a presionar el botón de consultar. Entonces, ¿qué hace este botón de consultar? Acá lo que hace básicamente es crear un data table, creamos la sentencia con la cual realizaremos la consulta. Acá la sentencia la hacemos directamente, que seleccione el usuario y la clave desde la tabla de seguridad, mientras el ID de empleado sea igual al ID que nosotros tenemos registrado en nuestro formulario. Ya con esto invocamos nuestra clase de acceso a datos y ejecutamos ejecutar comando datos. Esta es una nueva funcionalidad que he puesto como ejemplo de cómo podemos realizar una consulta y obtener uno o varios registros en forma diferente a la que hemos hecho hasta el momento. Ejecutar comando es un método que nosotros tenemos en nuestra clase. Veámoslo a ver. Entonces, ejecutar comando datos. Recibe un comando, o sea, una sentencia, un select, por decir algo, con todas sus características. Abre la base de datos, creamos un nuevo data adapter, un data table, y ese data adapter lo vamos a llenar con el data table. Cerremos la base de datos y retornamos el data table. Recordemos que el data table es el conjunto de registros que me retorna una consulta. Entonces este data table es el que me va a permitir a mí recorrer los campos o obtener los campos que estamos realizando la consulta. Entonces procedemos de nuevo a recibir ese data table, y con este if le estoy preguntando si ese data table retornó datos, o sea, si tiene más de una fila. Entonces, si tiene más de una fila, si tiene más de 0 filas, entonces lo que hacemos acá en este momento nosotros es capturamos de ese data table el usuario y capturamos la clave de ese data table. Entonces nosotros acá el data table, recuerden que es como si fuera una matriz. Entonces por eso nosotros le estamos diciendo que el primer registro que retornó tome el usuario y de ese primer registro tome la clave. Si no obtiene información, entonces simplemente saca un mensaje que el usuario no dispone de datos. Entonces con esto nosotros entonces verificamos si existe o si no existe la información en la base de datos. Y por último entonces tenemos también el código de salida. Con el botón salir, al presionarlo sacará también un mensaje en el cual nos indicará si queremos o no salir de nuestro proyecto. Entonces este código que ustedes acaban de ver acá está descrito en nuestro documento en el que yo les he entregado, y describe detalladamente qué es lo que hay en cada uno de estos, de todo este código. Entonces recomiendo que después de ver este video accedan a esa parte del documento donde está la descripción del código en detalle, donde está completo, y pueden empezar ustedes a digitar este código en su proyecto creado de facturación. Espero que lean documentación adicional, que verifiquen todo lo que hemos visto en estos videos y consulte bien la información
en los documentos para que así podamos llegar al final de este proyecto. Les deseo muchos éxitos y espero cualquier inquietud que se vaya presentando, estaré atento para poderles dar solución.